Bienvenidas, bienvenides y algún bienvenido a The Pentaclear. Hoy os traemos un capítulo muy guay, en mi opinión, sobre sectas. Cults. Gran temporada americana Horror Story. Evan Peters, llámame, estoy libre del mar. Bueno, nada más hemos empezado. Antes de empezar, vamos a dar un poco de trigger warning, que me parece importante de decir. Pero no ríais, coño, que es importante decir trigger warning, ¿vale? Para nuestros pronombres que nos estén viendo. A ver, sí, porque... sí, es importante, pero es que me ha hecho gracia que he dicho yo. Ya estamos empezando y como, antes de empezar... Antes de empezar con el sexeo, pero queremos dar un poco de trigger warning de los temas que vamos a tratar, obviamente. Vamos a hablar de secta religiosa. Lo que incluye trauma religioso, obviamente, y muchas menciones de muchos temas como abuso sexual, Sí. violaciones, pedofilia, incluso muerte, etc. Entonces, Muchos temas muy sensibles. muchos temas muy sensibles, hay que tener cuidado. Cuídense mis pronombres, cuídense mis pentagramas. Que no os vamos a culpar si no lo veis, ¿sabes? Eso. Bueno, sí os voy a culpar, pero yo lo voy a entender. Somos Escorpio, guardamos rencor. Pero bueno, y comenzando, porque aparentemente también hemos empezado. Ahora sí, ya podemos. Vale, comenzando, yo pensé que era importante hablar de la base de una secta y las características y el perfil de un gurú, por ejemplo, porque así me parece que os puede ser mucho más interactivo. Entonces, podéis ir reconociendo esta información en la información más específica que demos. Entonces, avisando de que es para eso, básicamente, voy a empezar definiendo lo que es una secta. Son grupos complejos formados por una estructura jerárquica y piramidal y liderados por un gurú carismático, el cual elige una devoción de tipo explotadora. Básicamente un abusador muy fuerte y que suele acabar desembocando en daños de tipo emocional, social y económico sobre las personas. Y bueno, un poco para hablar por encima de cosas básicas de una secta antes de entrar en detalle. En el interior de la secta hay mucho secretismo, es decir, lo que sucede en la secta no se puede contar bajo ningún concepto, porque si no se desmontaría la secta. Y además, para asegurarse de que sus miembros no dicen las cosas y tal, le hace sentirse como afortunados de conocer esos secretos, afortunados de pertenecer a lo que están siendo abusados, básicamente. Es como el fandom de Dallas Review. Es que son una secta. Sí. Pero nosotros no lo hemos dicho, pero Me tiene bloqueada en Twitter. así su... Si eres bruja y no te tiene bloqueada la review en Twitter, no eres bruja. O sea que yo no soy bruja, de hecho. No tengo tanta circunstancia, pero bueno. Pero por suerte me salí de Twitter. Period. Y bueno, eso, que juegan muchísimo con el sentimiento de exclusividad, de sentirse importante y tal, porque de hecho muchas veces esas víctimas, después lo hablaremos, en realidad son personas que normalmente son muy vulnerables. No les va a interesar intentar manipular desde ser una persona que está sana mentalmente. Okay. Y bueno, y la mayor parte de las sectas, pues el principal objetivo que tienen es conseguir poder y control completo sobre la mente de sus miembros, porque si consiguen poder y control completo sobre la mente de ellos, básicamente van a tener todo lo que quieran de ellos. De manera, no se van a resistir nada. Y el dinero, eso ya viene después, una vez la voluntad ha sido controlada. Y bueno, el individuo cuando hace donaciones, por ejemplo, que es como de las cosas más famosas, que tú haces donaciones a una secta, pero básicamente son los ahorros de toda tu vida que tenías para la universidad, por ejemplo. Entonces, hace donaciones que cree que realiza de manera voluntaria. Es decir, no está siendo consciente del lavado de cerebro que está teniendo. Y otra cosa que me parece, por ejemplo, muy importante, ahora sí entrando en detalle, es que conozcáis el perfil de un gurú de secta, el perfil psicológico. Es muy complejo, altamente complejo, y son personas que tienen muchísimas capacidades para enredar, para seducir a las personas a entrar a su grupito.
Y básicamente... Como Carmen. Perdona, yo voy de cara. Yo siempre he dicho que tengo mucho potencial para ser líder de secta. Yo lo digo, Hay que a Scorpio la pobre. con la cara, yo no me escondo. A Scorpio la pobre que la mata. También te digo, ¿quién no querría tener una secta con una líder como yo? La verdad. Querido. A ver, Es esto que es son una secta. todos hombres. A ver, esto es una secta en realidad. ¿Cómo? Depende de la universidad. Perdón. Y bueno, básicamente son personas muy complejas, que tienen mucha facilidad para enredarte, que sin que te des cuenta, tienen mucha locuacidad, labia y altos grados de como, habilidades sociales, pero habilidades sociales utilizadas mal. Entonces no podría ser tu Carmen. Ya basta, por favor. Perdón, ya para. Es que estoy enferma, estoy delirando. Así que somos todos autistas, ya lo Perdón, sabemos. perdón. Que está enamorada de mí. Ya Nadie, sé. Sí, nadie de la gente en Twitter. yo. Perdón, Bueno. ya paro. Vamos a continuar. Vale, y bueno, suelen ser personas caprichosas, tiránicas, incluso despóticas, y acaban abusando verbal, física o incluso sexualmente en muchas ocasiones de sus miembros. No soportan que se cuestione su autoridad y buscan parasitar a sus miembros para básicamente conseguir todo de ellos. Se mueven por el narcisismo y la necesidad de controlar a los demás para sus propios fines, en vez de hacerlo con ellos, sus otras habilidades personales, pero bueno. Y básicamente están alimentados por egos excesivos, moldean el mundo según su propia visión, manipulan a la gente y son especialistas en captar las debilidades de la gente para proporcionarles lo que necesitan y así atraerlos aún así más hasta ellos. Hasta ahora iba a decir que los bullies de instituto son una secta, pero esta última parte no la cumplen, por lo menos si te cumpliesen las necesidades, pero es que ni siquiera se saltan esa parte. Pero bueno, bueno. a ver, depende de la secta, también te digo. Ya, pero bueno, que son eso, especialistas en captar las debilidades y precisamente por esto queremos hacer un disclaimer de que las personas son víctimas al fin y al cabo. Exacto. Y al final, o sea, no podemos juzgar tampoco a las personas de una secta dentro de la secta por seguir un líder, porque al fin y al cabo todos necesitamos en cierto punto un líder que nos guíe. Por eso la religión tiene tantísima influencia y tiene tanta importancia. No ni diciendo que la religión es una secta, pero que no todas las religiones son una secta y de hecho no todas las sectas son religiosas también. Eso también Claro. podríamos decirlo. Y de hecho también es verdad que hay mucho debate sobre el tema de secta, en plan, el nombre, porque hay especialistas y hay psicólogos y todo esto que prefieren no llamar secta a estos grupos religiosos porque secta tiene una connotación negativa. Entonces, Pero es que son negativos. por ejemplo, no, pero es que por ejemplo, con la secta sobre la que voy a hablar yo, después del caso probablemente, es que, o sea, hubo mucho problema con el FBI y como que llamarlo secta como que justifica la acción del FBI, por así decirlo. Porque no debemos olvidar que aunque estas sectas sean peligrosas y demás muchas veces los mismos miembros de la secta son también cómplices en crímenes, ¿vale? Pero tampoco podemos decir que es una complicidad completa, porque son víctimas de manipulación al fin y al cabo, son personas que son muy vulnerables mentalmente. Muchas veces, por ejemplo, de los selling points más grandes de una secta es la resurrección. O sea, fíjate lo que te digo. Claro. Y Si además- tú estás pasando por un duelo y viene un señor a decirte que él es capaz de revivir a los muertos, aprovechándose básicamente de ese duelo, no te queda mucha cosa, porque luego también llega un punto en el que a lo mejor dices, que he dado mucho a estas sectas, dinero, trabajo, esfuerzo, y no puedo rendirme ahora, porque si me rindo ahora es como que todo eso lo he hecho para nada. Entonces al final esa manipulación entra en un círculo, por eso decimos que son complejas, y por eso también lo de secta, de tener con una adaptación negativa, es bueno en parte porque son negativas, sí, es malo en parte porque no pensamos en las víctimas de esa secta también. Claro, y es que también lo que decía, y quería hacer un apunte en este apartado, que la manipulación que hacen es básicamente que dentro de las sectas se
en plan tácticas de influencia social, pero a un nivel extremo. O sea, no es ya una manipulación de que, uy, mi ex que me ha manipulado. No, no es eso siquiera, es peor todavía. La otra. Nadie, yo en todos los capítulos. A mi sex, no sé Como qué. los fantasmas. Los fantasmas. No, pero sí, o sea, es a nivel extremo porque al fin y al cabo es un gran número de personas. De Claro. las que muchas veces son niños. Tenemos que mencionar también eso. Ya ves. Muchas veces en las sectas hay muchos niños Hmm. y muchas madres embarazadas y madres con su hijo y demás. Sí, o los sea, hijos que crecen en la secta porque su madre Exacto. se ha apuntado y tal. que no es solo que haya adultos en la secta, sino que muchas veces son personas que han sido captadas cuando eran niños, por lo que sea, y han crecido en la secta, y la secta han tenido hijos, y en esa secta pues tienen que proteger a sus hijos también. Sí, o sí, sea, hay generaciones. de- exactamente, es un ciclo muy Exactamente. fuerte y muy feo, por eso digo que hay que como tener cuidado también con eso para también Sí. mencionar, o sea, estigmaticemos lo suficiente, no demasiado. Lo justo. Estigmatizaste. Y la que estigmatice, estigmaticemos lo justo. Y bueno, eso que no hemos hablado mucho, me parece que deberíamos de puntualizar de manera más concreta lo de por qué los neopaganismos no son sectas. Esta es una cosa de la que quería hablar yo, porque como ya sabéis, yo soy wicana. Y cuando vas por ahí diciendo No. que eres wicana... ¡No! Cuando vas por ahí diciendo que eres wicana, pues bueno, la gente te mira un poco raro, lo cual entiendo. Pero es eso, ¿no? En este capítulo especialmente quería tratar eso de que no todos los neopaganismos son sectas y no todas las sectas son neopaganismos, ni religiosas, no tiene por qué. No está relacionado directamente. Suele ir de la mano, pero no tiene por qué. Eso. Y para empezar un poco con qué es un neopaganismo es una práctica religiosa, un compendio de una filosofía de vida que rescata, digamos, es un sistema de costumbres y de ideas de un culto precristiano, normalmente. Estos cultos precristianos, pues en diferencia con las religiones monoteístas, las religiones abrahámicas, por ejemplo, el concepto que tienen de la vida no es lineal, es decir, no todo se dirige a un juicio final, sino que la percepción del ciclo de la vida es circular. O sea, por eso los neopaganismos y todo esto son muy propensos a creer en la reencarnación, precisamente porque no creen que nos dirijamos hacia un punto de destino, sino que todo es cíclico y todo vuelve a comenzar cada X tiempo, ¿no? También otra diferencia es que son politeístas, obviamente, no tienen como un dios específico, sino que tienen un panteón de dioses, que yo creo que es como la principal diferencia con las Sí. religiones del libro, ¿no? Sí. Total. Y una cosa muy importante que quería puntualizar es que los neopaganismos se basan sobre todo en la tolerancia, porque en los neopaganismos es muy difícil encontrarte con rechazo hacia otras ideologías. O sea, por ejemplo, dentro de la Wicca se dice que si tú en tu altar quieres tener una estampita de la Virgen del Rocío, puedes tenerla. O si quieres tener una figura de un dios hindú, puedes tenerla, porque acepta la multiplicidad de visiones del ser humano de creer en algo. O sea, no es... no predica la verdad única, como sí pueden hacer otras religiones monoteístas, ¿no? Que creen que el resto de religiones está mal, sino que se acepta esa multiplicidad de visiones, esa multiplicidad de espiritualidades, y en realidad predica que todas son básicamente los mismos principios y las mismas leyes, pero bajo diferentes nombres y bajo diferentes reglas de llegar a ellos. Pero todas se respetan, y desde la Wicca es así, desde otros muchos neopaganismos también es así. También importante que no se condena para nada la multiplicidad de géneros y de sexualidades en los neopaganismos, y eso es súper importante. Eso es muy Sí. importante. O sea, porque es uno de los mayores daños que han hecho las religiones monoteístas. Y sin embargo, tanto en la Wicca como en otros neopaganismos, la diversidad de género y sexual está completamente normalizada y no tiene ningún tipo de estigma. Y además, otra diferencia muy importante de los neopaganismos con respecto a las religiones monoteístas es que no son proselitistas, o sea, no buscan adeptos en
en la Wicca y en otros neopaganismos no van a ir a ti a ofrecerte que te unas a la religión. O sea, es Son algo... autosuficientes, tú decides. Exactamente, tú decides. Si ven que estás interesado en el tema, probablemente te empiecen a hablar del tema. Claro. Pero yo no voy por ahí diciendo, oye, te quiero ni a la Wicca, ¿sabes? O sea, Claro, porque eso te interesa a nivel personal, no a nivel de únete a este sitio donde estoy yo. claro, porque los neopaganismos, aunque algunos de ellos puedan tener como iglesias, pueden tener como instituciones, no van predicando tener como seguidores, sino que si tú ven que estás interesado en ese camino, pues entonces es cuando te empiezan a aceptar dentro, ¿no? Pero realmente todo es como muy hermético dentro de los neopaganismos y todo es como muy secreto en realidad. Y a no ser que estés realmente interesado, nadie va a venir a ti a decírtelo. Y yo que sé, me parece súper importante. Y también el tema de que las sectas, sobre todo religiosas, se basan en el control de una población y en el neopaganismo el control que tienes es sobre tu vida. O sea, Claro. la sanación, el control de tu vida, el control de tus emociones y todo eso es muy importante en muchos neopaganismos. Porque entendemos que obviamente no hay un punto final, digo entendemos porque bueno, brujería, paganismo, ¿sabes? Claro. Pero entendemos que no hay un punto final de un juicio final que llegar no sé qué, entonces la vida es la que hay ahora y la que venga después pues ya sabremos, ¿no? Pero sobre todo ahora mismo estamos viviendo una vida, pues vamos a vivirla lo mejor que podamos, vamos Claro. a sanar, vamos a quitarnos trabas de en medio, cosas así. Claro, vamos a no morir por unas sectas, ¿sabes? Exactamente, cosas que las sectas no hacen, al contrario, las sectas se valen de esos pensamientos negativos para controlar a la población. Y además las sectas, esto que he dicho de que los neopaganismos se acepta la diversidad de géneros sexuales, en las sectas todo lo contrario, o sea, Sí. en la gran mayoría de sectas te vas a encontrar homofobia como algo que hay que curar, te vas a encontrar misoginia. Sí, todos los males de esta, porque precisamente suelen castar sobre todo a conservadores que no quieren creer en algo que es más diverso. Exactamente. Sí. Entonces, ejemplos, aparte de la Wicca, de neopaganismo, que no son sectas, el druidismo, por ejemplo, que es súper interesante. El kemetismo, que es un neopaganismo que coge las tradiciones religiosas del antiguo Egipto, que es súper interesante y súper chulo. La Satru, que es germano-nórdico, de los celtas y todo este rollo, también como la Wicca, pero diferente. El neopaganismo guanche, el zuismo, hay 100.000. El vudú, El vudú, importante, Exacto, el vudú. eso iba a decir yo. aunque bueno, el vudú no es un neopaganismo, pero No, pero es una religión, en plan, va a religiones... entrar como religiones también. Exactamente. Uy, la tía de Google. No Ok. se espía. Levantamos. No Ok, se espía. ok, Google, busca vudú. Pero eso, que también hay religiones que no son neopaganismo, pero que también hay religiones que no son sectas y se suelen confundir con sectas, como por ejemplo el vudú o el satanismo, por ejemplo. satanismo. El satanismo no es una secta, pero bueno. Ni es una total. religión, pero bueno, si entramos en otro tema. Y sin embargo hay otras cosas que sí que normalizamos muchísimo y son sectas, como por ejemplo Sí. la homeopatía o... La TERF. O no, por ejemplo, y esto lo digo totalmente en serio que puede parecer un chiste, el tema de las criptomonedas Sí, y los es que criptobros, lo eso Somos- es una secta y es una estafa piramidal. Sí. Y cumple con todos los requisitos Es de lo que que es una secta. las estafas piramidales tienen mucho de secta, ¿eh? Poco se habla. Sí, pero Los bueno. incels también tienen mucho de secta, lo que hemos estado hablando mientras comíamos. Las TERFs también, ¿por qué? Por lo que decimos de control de unos pocos que son las personas con más influencia sobre la población sales de general, ahí- con el trauma que tenga esa población, con las necesidades que tiene esa población. Y cualquier persona que piense el contrario es una persona que es mala, o sea, es la de esta de Van nosotros todas las contra ellos. perfas, van todas... Sí, es la- envían a su séquito. Exacto, es el pensamiento de nosotros contra ellos, que también es muy importante en la secta, el nosotros contra ellos. O sea, Sí. la gente de fuera son malas personas que quieren manipular, porque Claro. ellos no quieren que tú seas feliz, pero nosotros sí, entonces nosotros contra ellos. Total, de hecho yo puedo hablar de esto porque, por ejemplo, las Porque características... tu padre, ahora empieza a hablar del trauma, porque tu padre empieza a hablar de... Vale, me has pillado por sorpresa. Podría, pero sacaría muchas cosas. Voy a sacar unas poquitas menos. Con respecto a, por ejemplo, de que lleva alguien a entrar en una secta, voy a explicar un poco cómo funciona, más concretamente el cómo entra alguien a una secta. Básicamente, cómo alguien llega a entrar en primer lugar es progresivo y muy suave. Normalmente no saben que están entrando en una secta, no se les nombra, de hecho, muchas cosas. Aunque la secta sea conocida, precisamente no les nombran muchas de las cosas de es que adoramos a este dios concreto, no sé qué, no sé cuánto. No, al principio no se dice, al principio
están bajo otro nombre normalmente incluso, y son embelesados con promesas. Entonces dices, bueno, pinta todo bien, voy ahí a ver, es solamente una pequeña reunión. Y te meten y te pillan en un momento de crisis emocional en el que aumenta tu vulnerabilidad. Entonces, tienes una necesidad precisamente de encontrar soluciones mágicas, como tú decías. Exacto. Y también las personas que tienen un grado fuerte de soledad, depresión, cosas de ese tipo, en una crisis muy grande personal, o crisis mundiales o cosas así, es donde más crecen. Y De hecho, ahora estamos viviendo un despunte de la secta impresionante. sí, De hecho, porque es por eso mismo. claro, total. Y bueno, la gente que no cree en el COVID, ¿sabes? Por ejemplo, La tierra es plana. la tierra. Mira, de verdad La que- paloma no espía. Que existan terraplanistas todavía, de verdad. Pero bueno. Y básicamente te acaban metiendo en la cabeza poco a poco hasta que cada vez más intenso, y cuando ya estás en un punto en el que ya no estás del todo estable, ya te tienes medio controlado, y ahí empiezan fuerte y cuando ya no tienes energía para luchar, ni Exacto. darte cuenta. Entonces, y te meten en la ideología de que el líder es la única cosa válida, cualquier tipo de duda va a ser anulado con abusos, humillaciones, vejaciones, ridicularizaciones. Interesa que el individuo básicamente no pueda pensar por sí mismo y básicamente se desestabiliza emocionalmente a las personas, porque si no tienen control sobre sí mismas o creen no tenerlo, puedes controlarlas completamente y se aprovechan de eso. Y por eso les hace falta que estén vulnerables. Exactamente. Y bueno, ya... Ya, pues vamos a hacer un pequeño descanso en el que después vamos a traer 3 sectas gigantescas que hemos conocido y que hemos rebuscado así en el internet sí. para que veáis ejemplos de lo que es una secta. Exacto. Algunas de ellas siguen todavía. Cuidado. Cuidado. Y Como de bueno. Pentágono. Muy pintada. Exacto. Secta en potencia. Y bueno, también os diré rápido un poco las características así más básicas de eso. Pero De- primero, un descansito para un café Exacto. y volvemos. We're back. Bienvenidos. A corto milenio. Socorro. Bueno, ahora, antes de empezar con las sectas en sí, os voy a dar también como más interacción todavía, y son características básicas que unen a todas las sectas para que podáis ir localizándolas. Esto es un donde está Wally. Básicamente, todas las sectas, o casi todas las sectas, va a pasar esta clase de cosas. Las personas se afilian de manera voluntaria, aunque puede ser inducido y nunca se van a dar cuenta, porque si no, no se meterían. Como de Pentágono. Y está. La afiliación puede ser sometida a examen por las autoridades del grupo. Puede existir una pequeña élite de personas a las que se le asignen conocimientos secretos, y son privilegios dentro de la secta que se puede ir escalando, haciendo cosas en el grupo y escalando el grupo. Y existe una pretensión de exclusividad, y a quien básicamente no les gusta que digan las cosas o que te pongas en contra, incluso aunque sea dudando, y te van a humillar si no lo sigues esto. Y se aspira a la perfección personal, según el objetivo de cada secta, de mensaje que se manda, por lo menos. Porque al final, ya lo hemos dicho, las sectas lo que buscan es poder y dinero. Pero el mensaje que se manda es un mensaje de perfección personal. Pues estas características, y buscándolas. Y pasamos a la secta de la rama davidianos. Que me toca a mí. Pues, a ver, la rama davidiana es una secta que yo decidí hacerla porque vi a Aska Mortician, que es una youtuber americana, que pues Mortician es funeraria ella, hablando sobre, en concreto, lo que revelaron los cadáveres de Waco, de lo que pasó en Waco, que es la masacre de Waco, Texas, que está relacionada con este tema, de la rama de los davidianos. En el caso de los davidianos, bueno, de la rama,
son dos sectas diferentes, ¿vale? Está los davidianos y la rama davidianos, porque los davidianos como secta general se formaron en los años 30 por un señor que se llamaba Víctor Hutter, como se pronuncia esto. Yo cero respeto por este señor porque es un puto sectario. Y al final la secta original se dividió en dos por diferencia entre los dos líderes, que al principio había un líder solo diferente en la rama, que se conoce normalmente como la rama solo. Pero después pasó el líder a ser un señor que se llamaba David Koresh, que no se llamaba así de nacimiento, sino que se cambió el nombre porque son los davidianos, pues él se llama David Koresh. Claro, es algo muy común en las sectas. Exacto. Entonces él quería ser líder, no engaño cuando digo que para ser líder de esta secta se metió con el otro líder de la secta anterior a un duelo de resurrección. A ver quién podía resucitar a un cadáver que le sacaron de la tumba, llevaba 20 años muerta la señora. Y montaron, la pusieron en un altar, ¿no? Y se pusieron a recitarle cosas. ¿Qué pasa? Que obviamente no funcionó. ¿Sabéis qué pasó? Que se transformó todo eso en un tiroteo entre los dos. Y al final David Koresh pues ganó el tiroteo y se transformó en el líder de la rama El otro davidiana. murió, ¿verdad? No sé si el otro murió o simplemente lo echaron o lo que sea, pero supongo que sí. La señora, ¿por qué se pelean por mí? O sea, una cosa ¿Quién fuera? loquísima, vamos, loquísima. Miau. Entonces, el más popular evento de esta secta es obviamente el asedio Waco, porque su sede estaba en un sitio que no me acuerdo cómo se llama, estaba por aquí. Complejo de Monte Carmelo, que es donde estaban pues, las ramas de los davidianos, y ahí es donde ocurrió el asedio en 1993. Pero antes de eso vamos a hablar un poco de las creencias, porque tienen varias creencias. La primera es que el Señor Jesucristo, esta es una secta cristiana, ¿vale? Para que veáis, que Jesucristo está encarnado en el líder, el Mesías que hay en su momento. Antes era el Víctor justamente, que es el fundador, pues ahora es el David Koresh. No sé en qué momento decidieron. Como los Sí, faraones. muy Cristo, sí, un poco. Luego también ellos creen, básicamente sus creencias, aparte de la resurrección, como ya he dicho, creen en la resurrección, que no es exclusiva de esta secta, pero creen en la resurrección. Ellos creen, su foco principal está en los libros de la Biblia, porque ellos piensan, su corriente de pensamiento es que gracias a los mesías como David Koresh, son capaces de predecir cuándo va a venir la segunda venida de Cristo, el juicio final. Entonces ellos se están preparando como para el juicio final, en plan de, va a venir el juicio final, ¿sabes? Entonces, de hecho, todavía creo que a día de hoy hay davidianos que esperan que David Koresh se levante de la tumba, porque spoiler, se murió en el asedio de Waco. Pero bueno, que bueno, aparte de la masacre de Waco, en todo esto, o sea, cuando David Koresh entró en el poder de la secta y demás, él se llamaba a sí mismo el Mesías pecaminoso. Porque él era... Nombre drag. Sí. Él era el Mesías pecaminoso porque Jesús no había pecado nunca, entonces él no entendía a la gente, claro. Él no entendía a la gente, entonces como que David Koresh como que se regodeaba en el hecho de que él sí era pecaminoso. Pecados como el abuso sexual y la pedofilia. Unos pecados muy fuertes. Pero bueno, él era pecaminoso, pues la gente se lo creía, ¿no? Porque al fin y al cabo son víctimas de una secta. Claro. Entonces, en la masacre de Waco en 1993 lo que pasó fue que los sectarios estaban metidos en su complejo, ¿no? Tan normales. Y al final el FBI y otras fuerzas de seguridad de Texas se consiguieron como que asediar el sitio. Básicamente asediar un sitio pues, por el alrededor y no dejar que la gente salga para robar. Y toquetarle los huevos, ¿no? ¿Qué pasa? Que las razones por las que se metieron ahí era porque supuestamente estaban... tenían posesión ilegal de armas, obviamente, el abuso sexual que había dentro de la secta también, obviamente, ¿sabes? Normal. Pero eran unas cosas que en realidad el FBI no las sabía mucho, era como por decir algo. Al fin y al cabo, para desmantelar la secta, que eso está, me parece bien, ¿sabes? Pues se tienen que inventar. ¿Qué pasa? Que, spoiler, todo salió mal, y no por culpa de los sectarios particularmente, por eso digo yo lo de hay que tratar a los sectarios un poco con más respeto. Porque muchos de los métodos del FBI incluyeron no dejar a los sectarios dormir, básicamente iluminando el edificio 24/7 con luces muy potentes, poniendo, y esto no me lo invento, la canción de These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra en voz alta para que no se pudieran dormir. O sea,
Horrible, pero claro, porque ellos, el FBI supuestamente temía que los sectarios hubiera riesgo de suicidio, por lo que había pasado anteriormente en una de las sectas del Si Kool-Aid. me dejas dormir se van a suicidar más. Escúchame, es que pensaban eso, a pesar de que el líder de la secta decía que ese no era el plan, pues bueno, ellos en su mundo de Yuppie. Pero es que también luego empezaron a estar, a preocuparse porque es que los sectarios tienen un estado mental muy malo, en plan de, no me jodas, hermano, en plan, wow, ¿sabes? Pero es que también llegó un punto en el que derrumbaron partes del edificio en el que estaban, básicamente bloqueando la entrada, creando agujeros en el suelo, creando agujeros en el techo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso no es lo peor. Lo peor es que también dispararon, obviamente, que en realidad no se sabe quién disparó primero, si los sectarios o la policía, hay mucha duda de eso. ¿Qué pasa? Que después, al final, este sitio duró 51 días que estuvieron ahí metidos. Los sectarios, los pobres sectarios. Los pobres sectarios. Que, o sea, es que es verdad, son víctimas de manipulación Sí. y ahora la están metiendo ahí. Bueno, llegó el punto clave, que era el último día. Bombardearon con gas de este pimienta, como, o sea, una cantidad de gas que se había utilizado en 48 horas. Lo usaron para una vez, para los sectarios, dentro de un edificio cerrado, o sea, horrible. Ese fue el momento en el que ya empezaron a derrumbar el edificio, tipo a meterle con los tanques y demás, porque es que tenían tanques, tenían de todo. Eran como 100 sectarios y eran 800 y pico personas del cuerpo de seguridad, más los Joder. tanques, más los aviones, que había helicópteros, o sea, dices tú, me cago en Dios, ¿sabes? Y luego también lanzaron el gas pimienta tal y lanzaron un tipo de esta de gas pimienta, supongo, que era inflamable. Y todo eso se incendió. Hubo un incendio en Waco, la masacre es el incendio de Waco. ¿Qué pasa? Que habían tirado paredes habían hecho agujeros en el suelo, la gente se caía, se mataba porque se caía el suelo, las entradas estaban todas bloqueadas, etcétera, etcétera. De los 100 y pico sectarios murieron 76 sectarios, de entre los cuales 25 eran niños. Sobrevivieron 9 personas, Hostia. contadas, o sea, Pero, horrible. Qué trauma, Vamos, además. la gestión del FBI fue una putísima mierda y desde entonces, pues claro, se ha criticado mucho Pero las es que- actuaciones del FBI contra, porque obviamente este señor era un hijo de puta, en plan, el sectario era un hijo de puta, muchos de los sectarios eran cómplices de crímenes, etcétera, etcétera. Pero hermano, Es que la gestión Los los niños, por ejemplo, la gestión del FBI fue nula, o sea, en vez de desescalar el conflicto, lo que hicieron fue escalarlo más, cada vez más, o sea, lo que estaban haciendo era estresar más a los ya mentalmente frágiles e inestables sectarios, lo estaban inestabilizando todavía más. Y al final, pues, hubo un incendio, salieron como pudieron 9 personas, hay un libro escrito por uno de los supervivientes hablando de todo lo que pasó, de lo que pasaba dentro de la secta y demás, que lo recomiendo mucho. Que no me lo he leído, pero yo lo recomiendo mucho porque habla de este tema. Pero eso, se habla un poco de también cuando él salió de ahí, que, o sea, estaba quemado, tenía una máscara, creo una mascarilla o una máscara o algo así, que se estaba derritiendo en la cara y cosas así, y que el policía que lo encontró, el señor del FBI que lo encontró, le estaba diciendo todo el rato que no hiciera ningún movimiento falso porque le disparaba en la puta cabeza. A un señor que estaba saliendo de un puto incendio, en plan, hermano, estás viendo que este señor tendrá probablemente, no tenía ni armas encima, yo qué sé, o sea, Estaba un miedo. poco de por favor, Sí. ¿sabes? Claro, Horrible, Es horrible. que eso, tú dices que la gestión fue nula. Es que no hubo gestión, punto. Es que no, o sea, fue horrible, básicamente. Luego también, pues después de todo el FBI tuvo mucha manipulación de los medios y por eso también se dice lo de la secta, porque era una secta, que no sé qué, es como que justifica mucho las acciones del FBI, cuando en realidad, en plan, eso no se puede justificar, ¿sabes? Ya. Y esta es pues la secta de la rama davidianos, que en realidad os he contado más de la masacre que pasó que de la secta en sí, pero me parece también importante recalcar que efectivamente son una víctima estas personas y no son, Exacto. realmente no son los más malos de la situación. Ahora me toca a mí que voy a hablar de la famosísima cienciología, que esto es una fantasía máxima. Si en algún momento leo algo, me disculpáis porque es que son muchísimas cosas. Yo voy a hablar en principio de Drink the Kool-Aid, de Jim Jones, con la masacre de Jonestown. Porque, ¿qué pasa? Que la masacre de Jonestown fue un 18 de noviembre. ¿Y qué pasa el 18 de noviembre? Que es mi cumpleaños. De la co- O sea, el mayor suicidio colectivo de la historia fue mi puto cumpleaños. que marcó mucho a otras sectas posteriores. Por eso decía yo lo del suicidio. Es que, en fin. Pero al final me decidí por esta porque es como que hay menos vídeos de ella, la verdad. Como que de Jim Jones ya tenemos muchos documentales de Netflix y muchas cosas, así que dije, bueno. En esta secta, para quien no la conozca, están metidos un montón de famosos
pero pesada del mundo de Hollywood y sigue activa hoy día. Se lo tiro. Sí. A ver, ¿quién creó esta secta? Esta secta fue creada por Ron Hubbard, o como se pronuncie, no tengo respeto por él, en el año 50. Y el libro principal que sigue esta secta se llama Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Empezamos fuertecito. Ya. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Se llama también libro 1, porque es como el libro fundacional, por así decirlo. Bueno, y que pertenece a una serie de libros que Ron Hubbard pues, escribió durante el año 50 y eso. Bueno. ¿De qué trata este libro, la Dianética? El libro explica como una especie de pseudoterapia psicológica que tiene influencias de la filosofía oriental y de nuestro queridísimo Freud y el psicoanálisis y todo este rollo, ¿no? Bueno, la secta propone como una terapia a aquellos que se unen, una terapia psicológica. Y para subir de niveles y todo este rollo típico de las sectas, ¿no? Que va subiendo como escalones. Claro, las terapias hay que pagarlas. Claro. Entonces, cuanto más en línea, pues más niveles sube, obviamente. ¿Y en qué consiste esta terapia? A ver, según la cienciología, que es muy complejo, pero voy a intentar explicarlo como pueda, los humanos como que son seres espirituales e inmortales que se reencarnan una y otra vez, ¿vale? Y que olvidaron el origen de la humanidad. Según la cienciología, los humanos no venimos del mono ni nada de esto, venimos de los extraterrestres, pero eso ahora lo explicaremos. Oh my God. Y entonces, ¿qué pasa? Que el alma humana va acumulando experiencias, vida tras vida, experiencias positivas y experiencias negativas. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra alma actual tiene traumas no solo de la infancia, sino de vidas pasadas. Y eso es lo que tú te tienes que tratar en la terapia de la cienciología. Te tienes que tratar los traumitas, que eso hasta cierto punto es comprensible, Sí, ¿ok? sí. Pero que no solo de esta vida, sino de la vida anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que Eso siempre, se llama karma. que siempre estás yendo a terapia. Eso también. Eso ya te ha dado en tu vida. Nunca estás bien, porque cuando has resuelto todos tus traumas, que eso nunca pasa, pero bueno, tienes los traumas de la vida anterior y de la anterior y de la anterior. Entonces tienes que estar pagando toda tu vida, terapia y eso. Entonces, básicamente la cienciología plantea que una vez que tú resuelves todos los traumas de tu vida pasada y de esta, como que por fin puedes vivir una vida plena, llena de éxito y que nada te puede detener y que eres Dios en la tierra. Ofrece lo que queremos las personas con trauma. No tenés trauma. Sí, básicamente. Ese es el más fuerte. Y también dice que como que esos traumas de la vida pasada son lo que provoca en la vida presente ciertas enfermedades y no sé cuánto. En plan, si Bueno, te duele sexualidad. que si te duele un riñón es porque 5 vidas pasadas atrás mataste a un pájaro, ¿sabes? En plan, Así que lo tienes que sobrevivir. O sea, y además te impedirá ir a médicos y todo, ¿no? Claro, porque o sea, tú lo que tienes que hacer es tratarte con la terapia de la cienciología, que no vale cualquier ¿Qué es psicólogo. eso? Oye, que yo no tengo la homosexualidad hecho de broma, pero a lo mejor esto. A lo mejor los científicos piensan que sí, es una enfermedad. De hecho, sí, que la homosexualidad y todo eso está penado y se considera como algo que tienes que tratar en terapia. Escucha, hombre. O sea, A ver, no sé si tienes razón. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme el paciente va escalando en terapia y se va curando, por así decirlo, pues como que tú vas haciendo niveles y te van dando cada vez más información sobre ese origen de la humanidad que nuestra alma ha olvidado. Porque, como digo antes, no creen en que vengamos del mono ni nada de eso. Tienen como su propia idea del origen de la humanidad y eso se te va revelando como una verdad revelada a lo largo de tu camino espiritual dentro de la cienciología, ¿no? Entonces, antes de explicar qué creen estos que es el origen de la humanidad, voy a explicar un poquito quién es esta persona que fundó la cienciología, que es Ron Hubbard, ¿vale? Bueno, la biografía de este señor está muy fragmentada, está muy poco clara, porque también los de Avicenne, la gente de la cienciología manipula muchísimo la información que se cuenta sobre ellos en internet. De hecho, Anonymous empezó una campaña para eliminar a la cienciología, o sea, los sitios de cienciología de internet, precisamente por eso, porque manipulan muchísimo la información y tal, y trafican con datos y toda esta mierda. Entonces, Anonymous, un besito desde aquí. Anónimo colaboración con Depenta. Sí. Entonces, la biografía de este señor está un poco clara, pero lo que podemos más o menos sacar en claro es que supuestamente tenía altas capacidades y con 3 años ya sabía leer,
con 12 ya estaba en la biblioteca de todo el santísimo día. Se interesó súper joven por las religiones, por la teología, la antropología. Eso puede pasar. Pero eso puede pasar, pero la cosa es que... ¿Eres tú el protagonista? Sí soy. Ella no, No, sí, cada uno somos un líder de cierta diferencia, Sí. ya verás. Nos reencarnamos. lo veo. Total, que como para los 12 años como que se empezó a interesar por las religiones y por todo este rollo. Y luego ya, ya de joven, pues supuestamente, porque esto no se puede verificar, se doctoró en filosofía en la universidad, una universidad de California, pero ¿qué pasa? Que no se puede verificar porque esta universidad la cerraron por hacer fraude con los títulos universitarios. Para emitir títulos falsos, así que realmente pues tampoco podemos saber Como si la Juan Carlos. Hostia puta. realmente pues no podemos saber si era doctor en filosofía, pero bueno, XD. ¿Qué pasa? Que este señor pues viaja muchísimo por el mundo, no sé qué, no sé cuánto, y le da la neura de hacerse escritor de ciencia ficción. Esto es súper importante. No me digas. Esto es muy importante porque el señor era autor de novelas de ciencia ficción. Ok. Ay, por Dios. Y en un congreso de escritores, esto sí que es información que sí está verificada, dijo la siguiente perlita. Si un hombre quiere ganar dinero de verdad, lo mejor que puede hacer es crear su propia religión. O sea que con eso... Ay, por Dios. Con eso ya te lo digo todo, pero bueno. Total, que el tío pues se casó, tuvo hijos, no sé qué, y estaba peladísimo el hombre. Y el tío estaba todo el día ahí, escribiendo porque tenía que ganar dinero y algo tenía que comer. Escribió decenas de libros, decían que se sentaba en la máquina de escribir por hasta más de 10 horas seguidas sin ir al baño, ni comer, ni nada, en plan, A ver, neurodivergencia. eso iba a decir. Un autismo, por supuesto. Sí, la verdad. I Total. could do that. Sí. Total, que el tío pues escribió unas novelillas y como que medio se le empezó a conocer los círculos de escritores, cierto renombre, no mucho, pero tal. ¿Qué pasa? Que el tío pues no se conformaba con eso. No quería solo escribir libros, quería escribir el libro. Quería escribir un libro que se vendiese más que la Biblia. ¿Y qué pasa? Que un día el tío fue al dentista. Esto es verdad. Esto es verdad. Un día Ron Howard fue al dentista para sacarle una muela, creo que fue. ¿Y qué pasa? Pues que la salió, la anestesiaron. Y el tío empezó a tripear súper fuerte y dijo, tengo la verdad. Tengo la verdad revelada. Y ahí fue cuando se empezó a hacer líder de secta. Pero Porque puede sacarte una muela. Tío, a mí eso no me ha pasado todavía, me han sacado muchas muelas, Pues muchas no te han psicólogo y a mí eso no me ha pasado todavía. Socorro. Total, pues con el sedante empezó a tripear muchísimo y el tío dijo, "Oh, se me han revelado cosas". Y escribió un libro llamado Excalibur, que es como el primer libro de la cienciología, que es antes del que he dicho antes de Dianética, de la salud mental este. Es anterior, pero ¿qué pasa con este libro? Que este libro se ha perdido, o sea, hay muy pocas copias y muy poca gente sabe lo que contaba en este libro realmente. El manuscrito se lo empezó a enviar a un montón de editoriales, en plan de mira mi libro, esto va a ser la Biblia 2, la Biblia parte 2. Pero ¿qué pasa? Que las editoriales leían el borrador y decían, esto que me has puesto aquí, esto que me has puesto aquí, ¿qué mierda es esto? O sea, todas las editoriales le rechazaban el manuscrito porque sería una puta mierda de libro. Estoy entregando el libro, este es mierdo. Este es mierda. Total, que todas las editoriales se lo rechazaban. Pero ahí está el juego de la mente de un líder de secta, porque lo que hizo el Es J.K. tío... Rowling. Real que sí, Ahí está la mente de un líder de secta, porque lo que hizo el tío no fue decir, hostia, esto ha sido un fracaso comercial que no me lo quieren comprar nadie. Lo que hizo fue rodearlo de una leyenda negra alrededor para no destrozar su imagen, porque ya era autor con algo de renombre y tal, y no podía decir que había tenido un fracaso comercial. Entonces lo que dijo fue que era un libro que era tan mágico que él mismo tenía que suprimirlo de lanzarlo al mercado porque la gente que lo leía se volvía loca. Claro. Podría ser escritora. Yo como escritora cuando me rechacé un libro me decía eso. Es Se que- acabó. Lo tengo que retirar porque la gente lo lee y se vuelve loca y se suicida. No. You're gonna be crazy. Y eso, él decía que es que lo tuvo que retirar del mercado por el bien común de la humanidad, ¿sabes? Claro. Todo es por el bien de la humanidad. O sea, es que ahí entra un poco la mentalidad Total. del manipulador, Sí, total. ¿no? De no voy a dejar que me miren mal, sino que voy a inventarme una verdad totalmente distorsionada. Total. Así que bueno, en 1928 separa su carrera artística porque en Segunda Guerra Mundial no sé qué.
Y el tío pues tiene que ir a combatir. Pero ¿qué pasa? De que falsifica unos datos médicos para librarse de ser soldado y quedarse en su puta casita. Total. Pues eso, que pide una baja y se la dan y se queda en su puta casa. Entonces, como que empieza su segundo intento de hacerse autor de éxito bestseller y conoce a mi queridísimo Aleister Crowley, que lo conozcáis, pues ya sabéis que el tío era una figura, un máquina, ¿cómo están las máquinas? Y a través de este conoce, para quien no sepa quién es, pues es un ocultista, ¿vale? Muy guay. Y conoce a través de él a Sarah Hollister, que es su segunda mujer, que se casa con ella sin haberse separado de la otra mujer. Viva el poliamor, supongo. Total, se casa con ella y dicen que ella fue la que le dio la idea de los libros que sí que fundaron la cienciología. Es que las mujeres... Una girl boss. Fue ella. La que tú eres manipulador, yo soy más. Female manipulator, literal. Female manipulator. Está negado. Total. En 1950, un año después, o sea, lo condenan y está pues sufriendo la condena por estafa. Creo que era por... Sí, acusado de estafa. Bueno, lo mandan a la cárcel y cumpliendo condena es cuando escribe, ahora sí, la Dianética, que es ese libro 1, ¿vale? Como he dicho antes, lo que dice es que la mayoría de las enfermedades de los humanos son psicosomáticas y que pueden curarse estudiándose el origen de una mala experiencia en esta vida o en las vidas pasadas, ¿vale? Eso es lo que dice la Dianética. Entonces, ¿cuál es esa verdad revelada que se te da cuando asciendes niveles en esa terapia que tú vas pagando? Pues es lo siguiente, este es el origen de la humanidad según la cienciología. Espérate, que me hace gracia que tú has conseguido esa información sin pagarle a la puta cienciología. You're gonna pay to them, you just look it up on Google, bitch. Y vosotros lo vais a tener gratis, ¿eh? Exacto. Esto voy a leer porque es que esto es, vamos, esto es Star Wars, literal. Ay, coño, Es la trama de Star Wars, es que el tío era autor de ciencia ficción, o sea, es que se nota. Verá. Hace miles de millones de años, en la constelación de Pegaso estaba la estrella Markup, la tercera más brillante de esta constelación. Su luminosidad es de más de 200 veces nuestro Sol. Allí se localizaba la capital de la malévola Confederación Galáctica. Hace 75 millones de años, el alien Zenú fue el dictador de esta confederación que reunía 26 estrellas y 76 planetas. Zenú estaba a punto de ser destituido del poder, por lo que ideó un plan para eliminar el exceso de población de su dominio. Con la ayuda de psiquiatras, reunió a millones de ciudadanos con la excusa de inspeccionar su impuesto sobre la renta. Es que los paralizó y los envió a un sitio de exterminio llamado Tigiak, que es la Tierra, ¿vale? Total, pues cuando llegaron, los colocaron en la base de los volcanes de la Tierra y lanzaron bombas de hidrógeno. ¿Qué? Bombardeo la Tierra. Bombardeo la Tierra, literalmente. Y no me verdad que es broma, ¿vale? Cuando bombardearon con las botellas de hidrógeno, las almas de los aliens salieron para arriba y los captaron con un imán. A las almas, porque son magnéticas, pues las captaron con un imán y las metieron en una sala de cine. Esto es real, ¿eh? Lo metieron en una sala de cine y le pusieron una película. No, what the fuck is going on in here? Quiero puedo más. Le ponía una película que duraba 6 días y después una película con una capa de... Era Harry Potter. Creo que esto es real. Le pusieron Harry Potter toda la saga. Le obligaban a ver una película en 3 dimensiones para implantarle recuerdos falsos del origen de la humanidad. No será J.K. Rowling que te enseñó de verdad, pero a ver. Lo que conocemos como el origen de la humanidad, en plan que lo que nosotros tenemos como el Big Bang, la teoría de la evolución, no sé qué, son recuerdos implantados falsos porque en realidad somos alienígenas expulsados de un planeta donde había un dictador. Una sala de cine. ¿Qué me estás contando? No se te ocurre nada mejor, no se te ocurren implantes neuronales. Y ojo, que las estaciones de implantes de recuerdo estaban una en Hawái y la otra en Las Palmas de Gran Canaria. Esto va para el chillo. Sí. Es que no puedo. Tío, a ver.
Ciencióloga. Es que tenemos una amiga canaria que estará flipando. La bandera romántica nunca se vio tan controversia. Total, que después de que a estas almas le hubiesen implantado los falsos recuerdos, pues tomaron los cadáveres que habían quedado todavía más o menos no descuartizados de las bombas de hidrógeno y se metieron en ellos, ¿vale? Entonces, pues esos son los humanos y ese es el origen de la humanidad. Y mientras tanto, en la estrella del dictador, ¿qué es lo que pasó? Que al final Zenú fue finalmente derrocado por una facción gubernamental llamada los Oficiales Leales. ¿Qué? Y Zenú fue encerrado en una jaula electrónica en lo alto de una montaña y todavía está ahí encerrado. ¿Qué es una jaula electrónica? Yo voy a decir una cosa. Como base de secta, una puta mierda. Como libro de ciencia ficción es muy bueno. Por favor, es O buenísimo. sea, de escritor de ciencia ficción era bueno. Lo escribió esa mujer. De secta no mucho, pero de. Quiero leerme esos libros de ciencia ficción ahora. Hay muchísimo, en plan, Más es que una la saga. necesidad. Es que es una saga. Más que no la necesidad con esto. Pues los libros de la cienciología, el carrito de Amazon. Careta. Por favor. Total. No le dinero a la cienciología. No, por favor. Que eso es lo que cree la cienciología. Y hoy día, ojo, están presentes, tienen sedes, ¿vale? Con su iglesia y sus cosas en, atención, España, Suecia, Portugal, Hungría, Eslovenia, Croacia, Albania, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Nepal, Taiwán, Tanzania, Dinamarca, de Países Bajos, Noruega y Reino Unido. Ok. 12 Yo no. puntos. Ah. Yo no puedo más. Total, un ex miembro que consiguió escapar de la secta de la cienciología reveló datos y dijo que las sesiones de terapia se grababan y que si tú querías irte de la cienciología amenazaban con liberar las tapes, las grabaciones de terapia. Oh. Entonces, si tú has dicho que has hecho tal o cual, pues... Claro. Y encima que ahora esta es la que está muchísimo famoso metido y vete a saber lo que no ha hecho esa gente. El Tomás Crucero. Por ejemplo. El Tom Cruise está metido en la secta. Sí, sí. Pero no es de que está metido, porque había otro, creo que es John Travolta. Yo otra vuelta. Que también está metido, pero John Travolta así como que se ve que no quiere estar ahí, como que ya como que lo está forzando básicamente. Claro, normal. Pero Tom Cruise no. Tom Cruise está en la secta y no quiere salir. Y además O sea, que lo dicen a plena voz, ¿sabes? Que no son rumores, o sea, hay entrevistas Claro, sí. donde dicen que... Esto no tiene secretismo, vaya. No, porque no sé cómo se la ingeniaron... Ah, bueno, sí lo sé. que consiguieron hacer de la cienciología una religión oficial, como legislada, Sí. porque hay mucha gente del gobierno metida en la cienciología y Claro. así fue como consiguieron hacerse con el título de religión como legislada. ¿Y qué pasa con ese título? Que así no tienes que pagar impuestos, porque la iglesia Sí. no paga impuestos. Exactamente. Entonces también evasión. Pues es lo mismo con la mía. Y bueno, también dice que protege a abusadores sexuales dentro de la industria de Hollywood y fuera, que se da la explotación infantil porque, ojo, los niños son almas viejas reencarnadas, por lo tanto son adultos. Y explotación infantil porque, en plan, los ponen a trabajar desde que son súper pequeños, porque según ellos su alma es muy antigua, entonces no son niños. Coño, pero su Liberen al cuerpo Zenú. no. Liberen al Zenú. Zenú no permitiría eso. Que no lo permitiría. Zenú no permitiría eso. Escaneamos a Zenú. Zenú era el único, yo creo que Zenú estaba buscando para esto. Y eso. Y que también la cienciología está detrás de la fundación de muchos centros de rehabilitación para gente que es adicta a la droga o al alcohol. Porque claro, se aprovechan de los más vulnerables. Claro. Y lo cual es muy irónico porque Ron Hubbard, en plan, este fundador, literalmente murió de sobredosis. Sí, la verdad es que ese señor se notaba que no. No funcionaba mucho, ¿eh? Además, la gente que trabaja en estos centros, que están, como tú has dicho antes, en las características, que muchas veces están bajo otros nombres y que Sí. no... Pues efectivamente estos centros están llevados por la cienciología, pero como que no reconocen la vinculación porque están como con otros nombres. Claro. Y la gente que trabaja en estos centros de rehabilitación tiene cero formación médica y cero nada, en plan... Solamente tienen un trabajo en el que eran de esto y dan pilla para la secta. Sí, básicamente. Sí. Y de hecho, muchos de los pacientes de estos centros mueren o empeoran o sea, Claro. que no sirve de una mierda. Claro. Y el líder actual de la cienciología, porque el anterior, como he dicho antes, murió de sobredosis de alcohol y de droga. Lo muy bien no estaba eso. El líder actual, que se llama David Miscavige, como se Otro pronuncia, puto David, si es que es verdad. desapareció a finales del año Era pasado. David, ¿no? Desapareció a finales del año pasado, o sea, hace meses, y se le está buscando todavía, no se sabe dónde está en paradero desconocido porque tiene una demanda fiscal por tráfico de personas.
Bueno, Madre mía. Y hasta ahí, o sea... Se acabó la cienciología, señores. No ¿Cómo metéis la queda? cienciología. Os hemos contado todo lo de la cienciología, no tenéis que meteros. eso es. Y bueno, ahora... yo voy a hablar de una secta que me sorprende mucho porque ha llegado a un nivel muy internacional, pero de manera muy obvia además, pero de manera muy obvia mal, de hecho. Es la secta Moon. Y bueno, es conocida por muchos nombres, también está conocida principalmente como Iglesia de la Unificación. Fue fundada en 1954 por, y espero pronunciarlo más o menos bien porque de verdad que no estoy intentando hacer como nada que no sea respetuoso, Sang Myung Moon, en Corea del Sur. Vale, y bueno, aparte de que eso tiene muchísimos nombres, en plan, no os voy a decir todo, solo os voy a enseñar esta página entera. Como dije yo, más nombre que la duquesa de Alba. Más nombre que Lady Normo. Total, es que me quedé un poco como... Yo empecé a apuntar y yo no terminaba de apuntar y esto es entre otros. Con Pepín, hermano. Y bueno, sus creencias se basan principalmente en la Biblia y se explican en el principio divino, que en la primera copia se escribió en 1949 y la copia ampliada ya se publicó en 1957. Y bueno, el origen de esta secta es básicamente que creen que Jesús se le apareció al líder de dicha secta y cuando tenía 16 años, que le pidió que terminara el trabajo que dejó inconcluso y... A mí no se me parece que estoy diciendo termina un trabajo que luego llora, ¿eh? Pero en plan, el trabajo que dejó inconcluso Jesús, por eso es tan polémica. Lol. Ah, Lola. Porque es como una secta cristiana, pero que niega que Jesús sea una existencia divina. Pues me explica, porque eso tiene cero sentido. Sí, es que esta secta tiene cero sentido. A ver, como todo. Ya, bueno. Peor que Zenú, no. No sé, porque... Bueno, no sé si he llegado tan lejos como Zenú, también te digo. Un poquito más lejos como mucho. Y bueno, Moon, tras reflexionar, aceptó la misión y se cambió el nombre de nacimiento para que encajase con la secta. Oh my god, he's transitioning. Vamos a ver si He's transitioning. Y bueno... ¿Por qué los líderes de secta se pueden cambiar el nombre más fácil que la persona trans? En plan, porque el tuyo se cambió el nombre. Bomba. El que yo he dicho se cambió el nombre. Aquí hay algo de lo que deberíamos hablar. Sí. Perdón que te quiero interrumpir. No pasa nada, no pasa nada. Ya, y bueno, hay una cosa muy curiosa porque he dicho que es una secta cristiana que de hecho el nombre tenía apuntado por aquí de dónde venía, es que tengo como muchísimas cosas, pero el nombre alude a la intención de Moon de que su organización llegase a ser una fuerza unificadora para todas las denominaciones cristianas. Pero claro, esta secta, aparte de que niega como el lore de la Biblia, No hay canon. palabras de Javi, pues aparte de que niega como... No niega, pero como que el lore de la Biblia no funciona porque Jesús no es una criatura divina, ¿sabes? No solo eso, sino que lo ponen como un hombre que falló en su trabajo y no sé qué. Ha participado esta secta en actividades interreligiosas con otras religiones, incluyendo el cristianismo tradicional y el islam. LOL. En plan, Sí que tiene amigos de toda la clase. Dijo interseccionalidad. es que me quedé muñequísime, o sea, pero es que os estoy contando como lo más suave. Ahora, bueno, esta iglesia fue dirigida por este señor hasta 2012, en el momento en el que se dijo que su esposa y 2 de sus hijos asumirían el liderazgo, porque tuvo 14 hijos y fue abuelo de más de 40 nietos. Pero que hace una iglesia. Que es Zeus, pero... No, ahora en plan.
Madre mía. Qué complejo Que tiene. le castren. Y bueno, esta secta empezó en la Segunda Guerra Mundial y se ha aprovechado básicamente de la guerra de Vietnam, de todo esto. Llegó a Estados Unidos prácticamente con la guerra de Vietnam y aprovechó de, bueno, es que los jóvenes están muy perdidos, quieren saber en qué creer, no saben por qué está muriendo gente. Siempre son en esos momentos vulnerables de guerra y crisis. Claro. Y bueno, hay un documental, es que no me va a dar tiempo a contarlo todo, pero hay un documental que lo explica todo súper bien y tal, y hay muchísima información en internet. He encontrado cosas en un montón de fuentes súper diversas, en plan, diarios deportivos, cosas de Wikipedia, cosas de televisión española, en plan... Fútbol, y ahora las estamos. ¿Qué era lo del fútbol? Ahora lo cuento. Vale. Pero eso, que hay un documental, si buscáis Sectamo, un documental en YouTube, os sale, que dura media horita, además yo me lo vi mientras hacía crochet, tampoco dura mucho. Y bueno, eso, que llegó a dar discursos públicos en 1974 y 1976 por ejemplo, el Madison Square Garden. En 1976 compró el Hotel New Yorker, que es un hotel de 40 pisos y una construcción Art Deco de 1930. Oye, el tío tiene buen gusto, ¿eh? Sí, pues lo convirtió en su sede oficial en Nueva York. Pues mira, yo también lo haría. Bueno, pues volvimos porque se había gastado la media hora de la cámara. Creía que tenía menos tiempo y por eso estaba yendo a toda hostia, ¿vale? Ahora, os voy a seguir contando muchas cosas porque tengo muchas cosas que contar de esto. Este señor, también a principios de los 80, porque se fue haciendo cada vez más popular, primero fue Corea, después fue América del Sur y se acabaron enterando, no sé si esto es verificado, pero creo que se acabaron enterando de que lo que es la CIA de Corea del Sur estaba utilizándolo como herramienta política a la secta esta y por eso se enteraron en Washington de que existía y por eso llegó a Estados Unidos. Madre mía. Creo, no está confirmado del todo. Se hizo el tour mundial. Hizo varios tours, Hizo La Rosalía. Hizo un tour mundial más grande que el de Taylor Swift. pero que de hecho hizo varios tours. Pero claro, a principios de los 80, por ejemplo, fue encarcelado también por haber declarado impuestos falsos de manera... Siempre por fraude, o sea, siempre por fraude. Sí. Y Shakira. estuvo Isabel Pantoja. socorro. Estuvo 13 meses, ¿vale? No sé si por presiones o por lo que sea estuvo tan poco, porque al fin y al cabo es un año y un mes. Pero no sé si por presiones o lo que sea, porque, a ver, a la presión a la que me refiero es... Los miembros lanzaron una campaña de relaciones públicas donde enviaron por correo folletos, cartas y vídeos a aproximadamente 300.000 líderes cristianos en los Estados Unidos y muchos firmaron peticiones en protesta del caso. Qué fuerte. O sea, yo me quedé con eso como... Qué fuerte. Su mentalidad es en plan. Pero en plan... Bombardeo y correo. Pero en plan, organizaciones súper tochas de cristianismo y tal, ¿eh? Madre de Dios. Y bueno, también me encantó una frase que encontré porque fue como: el fundador de la Iglesia Unificadora fue un próspero comerciante de armas a través de su empresa Cars Arms. ¿En Abu? Nada, un hobby, ¿sabes? O sea, que no puede tener unos hobbies de verdad. No puede uno traficar con armas por forcha tranquilo. O sea, es que por favor. He visto cosas. Por LOL, en radio. Un super. Ay, Dios mío. También tenía, bueno, aparte de que eso ha patrocinado muchas organizaciones y proyectos en los últimos años, por ejemplo, incluyendo empresas, medios de comunicación, proyectos en materia de educación y arte y el activismo político y social. Y bueno, en general, en la época del 76, cuando compró el Hotel New Yorker, compró muchísimas cosas. En plan, utilizó el dinero para comprar un montón de edificios, de periódicos, de tal, para poder difundirse. Y claro, es que por ejemplo... Y para poder manipular la información. Claro, sí, y por ejemplo tenía varios medios de comunicación fundados, entre ellos The Washington Times, que en 2010 tenía una tirada de unos 40.000 ejemplares. Y también pensó, me gusta mucho el fútbol.
esto es muy gracioso, esto es muy gracioso. Me gusta mucho el fútbol y puede ser una herramienta muy buena de manipulación. Sí, porque el fútbol mueve masa, o sea, a nivel mundial. Mueve masa y mueve mucho dinero. Muchísimo dinero. Total. O sea, no es tonto el tío. No. Sí. Hizo, no solamente hizo una fundación llamada algo de la paz, Fundación de la Paz o algo así, que supuestamente, bueno, hablaré de eso ahora, pero también era propietario de uno de los equipos de fútbol con más títulos de la Korean League, por ejemplo. Y la que Corea. Y bueno, hay una cosa so funny. Creó la fundación esta de la paz, porque este señor se creaba fundaciones de la nada, ¿vale? Todo fundación, todo fundación. Literal, o Tú sea... no consigues su fundación, tú consigues su fundación. O sea, literal que es eso. La mayoría de nombres que he enseñado aquí son fundaciones, o sea, Iglesia de Unificación, Federación para Salvar la Nueva Nación, Federación de Familias para la Paz Mundial, Federación de la Mujer para la Paz Mundial, Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo. Communism, ante todo. No, de hecho, esta secta es muy conocida por ser muy anticomunista, porque al tío este, A ver, son surcoreanos también. claro, es que precisamente fue encarcelado por el régimen comunista de Corea del Norte. Eso que sí que es una pedazo de secta, de un país entero. Y hiciste fotos de la coreana esta norcoreana que se inventa cosas en un podcast de americano. La amo. Y bueno, fue liberado de la cárcel porque la fuerza estadounidense y las Naciones Unidas, durante la guerra de Corea, pues como que los liberaron a él y a un montón de presos. Y construyó su primera iglesia a base de barro y cajas básicamente de recursos de nutrición, no me acuerdo, pero las cajas de... Los bricks. Sí, las cajas de alimentos y tal, de... Esto... pues de lo otro, ¿sabes? Dio bricomanía. Sí, Vino al Attack. Total. Y dijo... Bienvenido a este maníaco. Hoy vamos a crear una secta. Y de hecho creo que tuvo como... La fundación oficial fue en Seúl en 1954, pero que vamos, que tuvo como a los pocos años... ¿Qué tío? Me hace mucha gracia, o sea, Que no puedo más. No soy fan, no. Pero eso que a los pocos años ya tenía como... En Corea creo que tenía como... No me acuerdo bien de esto porque lo leí y no me lo apunté, pero tenía como 30 iglesias ya o algo así. Mentalidad de tiburón. Sí, pero que, bueno, lo que iba a contar gracioso de este tío. Ay, verá. Bueno, nos van a seguir principalmente maricones, así que no vamos a conocer nada de fútbol, pero la Copa de la Paz, que se celebró en España en 2009, que el Real Madrid llegó a semifinales y no sé qué, fue organizada hasta 2012 por este tío, fue creada por este tío. Qué fuerte. Qué Y mentira. se hicieron partidos en Sevilla, en Málaga, en Huelva y en el estadio, en el estadio del Real Madrid, en Madrid. Qué fuerte. Sí, yo me quedé con esto como... O sea, ante todo, líder de secta, pero ante todo, un FIFA. Es que encima, es que lo tiene todo. Es que o Total. son FIFA o son música. ¿Y sabéis por qué fue hasta 2012? Porque se murió. Murió haciendo lo que quería. Yo, hablando sobre la secta esta, voy a que tener un poco de respeto. Yo pensando cuando escribía lo de mi secta, que tener el respeto, no sé qué, hay que tratar el tema con seriedad, pero es que la secta, ¡Farú! ¡Fulvo! Es que, o sea, no se puede tratar con seriedad. No sé. Es que es verdad que son todos o músicos o tío furbo. En plan, es que bombardeo. Hacen falta más mujeres líderes de secta. Por favor. Sí. Nosotros. De hecho, ahora lleva a su esposa. Claro que Qué no es hermoso. familiar. ¿Qué es más? Pero es que yo pensando, hay que tratarlo con seriedad, no sé qué, es que no se puede tratar esto con seriedad. Es muy malo lo que hacen, sí. Es muy gracioso también. También. Es que lo siento por mí. Sobre todo está so funny. O sea, que lo siento muchísimo por las víctimas de este rollo, pero es que gracioso. Sí. Pero es que madre mía, no, está, lo siento. Es que, ahora hablaré de las cosas serias, que también tiene cositas que tela, pero también es como recordado, según su secta, por tener como hasta 450 volúmenes publicados de sermones,
según su secta, llegó a más de 190 países. No sé si hay tantos países en el mundo. soy un bimbo, ¿vale? Y dio un discurso de 16 horas seguidas sin descanso. O sea, Sol. Muy amigo. El traductor de ese discurso, en plan de, por favor. No, muy cocaína. Bueno, sí. El intérprete de ese discurso estaría en plan de, por favor. También tengo, bueno, hablando de cocaína, esto es una de las cosas. Me ha faltado el sitio de la historia. Nunca pensé que iríamos en este podcast Real Madrid y hablando de cocaína. O sea. Hemos llegado a ese punto ya. Y estábamos en la primera temporada, en el capítulo como 8 o algo así. Mira, este capítulo va a durar 2 horas, pero son 2 horas. Que vale oro, Vale, De verdad. Y bueno, es que también tengo una historia con España. Pero. En 1992 intenté inscribirse en el registro de entidades religiosas de España. El Ministerio de Justicia lo rechazó, y esto es una noticia oficial, creo, de hecho. El Ministerio de Justicia lo rechazó porque constituía un peligro para el orden público. Su declaración fue, o sea, sus motivos fueron la declaración de que el Parlamento Europeo la tenía clasificada como secta destructiva. Secta destructiva, ¡pum! O sea, pero este timing. Este señor. Pero que en plan hicieron como recursos y intentaron varias veces, creo, de hecho, y no sé qué, diciendo de que ay, es que no podéis, solo porque se nos clasifique en secta destructiva en Europa. La señora Z. Sí, bueno, evadimos impuestos y hemos manipulado un montón la información. Y traficamos con armas. Y traficamos con armas y hay abuso sexual en esta secta, pero no somos Sí, sí, la había. pero no somos destructivos, ¿vale? Necesito hacer un edit En coreano con la mitad. con la emoji. Pero bueno, la cosa es que no voy a hacer sticker, que lo sepáis. Pero la cosa es que los jueces desestimaron 2 de los recursos en contra de la decisión, pero es que en última instancia el Tribunal Constitucional ha ordenado el registro de la secta. En 2001 pasó esto. En plan, que duró desde 1992 hasta 2001. ¿Cómo? Pero la cienciología que sigue todavía, o sea, que muy fuerte. Carmen de Sí, la sí. Z, que No, no. digo, duró el juicio De juicio, me cago en la. el juicio para meterse en el registro de entidades religiosas ¿Qué? de España. Que si una religión, que no era una religión, que si una religión, que no era, que si era. Cállate ya, era una religión, ya, para que te calles. Y mira, es que, o sea, este señor es tan gracioso. Uf. Es que hay que reírse porque es que si no lloramos. Sí, es que hay que De reírse verdad. porque si no, es que es un tema demasiado depresivo. Total. Exactamente. Y bueno, ya voy a ir un poco a cosas que me acuerdo porque es que ya no podía más, ya estaba como, tengo como 4 páginas de apuntes de datos random que me encontré en varias páginas solo. Es que hay un montón de Es cosas. que las sectas son literalmente el ejemplo de can't make this shit up. O sea, si esto saliera en una serie de televisión, yo pensaría, no me la cuelan, en plan. Total. Demasiado poco realista. Claro, pero la cosa es que yo me sorprendí mucho porque yo metí secta Moon en todas partes y me salían muchas cosas que pasaron de verdad. Pero en plan, ya os digo, de un día a día deportivo random, de cómo entró la secta Moon en el mundo deportivo, ¿sabes? Absolutamente. Mira, ¿what? Y bueno, ya así con cosas que pasaban dentro de la secta y tal, pues hay varias declaraciones en el documental este, por ejemplo, que ya os digo, es muy interesante, os recomiendo que os lo veáis, a pesar de que tiene subtítulos, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, hacía como bodas masivas, era muy conocido para hacer las bodas masivas, pero no bodas Viva masivas. el poliamor de nuevo. No, ni siquiera. No eran, eran bodas masivas, pero ni siquiera se tenía que conocer la gente. O sea, para la secta, para empezar, para los miembros de la secta era el mayor honor que te casase el tío este, incluso aunque no conociese a la otra persona, porque, claro, tenía conocimiento sobre todas tus antecedentes familiares, no sé qué, no sé cuánto, tenía un montón de conocimiento divino y no sé qué.
Y claro, era un honor que te juntase él con Peña y que te casase él y todo esto. Era como el mayor honor en tu boda. Y claro, hacía bodas masivas de, a lo mejor, y estos son declaraciones reales de personas que han estado en la secta, filas de mujeres, filas de hombres y hacer tú. Ay, por tú, Dios. Tú no, sí. ¿Qué he hecho? ¿La fila de educación física? La ¿Los veneno. equipos? Pregunto. La veneno, tú sí. Madre mía. Ay, A veces por era Dios. con fotos, era súper random. O sea, después, bueno, esto, hablando de bodas, su hijo murió, ¿vale? Y dijo, Period. es que mi hijo no va a ir al cielo si no se casa. Eligió a una señora, random. ¿Con el hijo muerto? Una celebración entera. Pero no hay más. Hoy la microfilia. Esa noche de boda fue interesante cuanto menos. Hay más. No solamente una celebración entera con fiesta y todo, en la que estaba el muerto y la señora. ¿Qué es eso? Sí, estaba en el ataúd. Ay, era no. Creo que estaba en el ataúd, pero que vamos, que esto la ha dicho una persona que ha estado dentro de Qué eso. fuerte. Pero que además después cogieron a un bebé. Ay, no. Cogieron a un bebé y se lo dieron a la señora y le dijo: edúcalo junto con el padre muerto. Ay, por favor. Yo con las cosas de los niños no puedo. Yo me voy. Ya, ya. o sea, no de la puedo, vida, no yo me puedo. bajo de la vida Es que ya, mira, o sea, o la sea, una pues, vámonos. estoy entrando ya en las cosas serias, yo aviso. Ya, si ya. queréis Sí, iros. no hemos dado cuenta. Vamos a quitar alguna de las razas porque yo no puedo más. Pero se suponía que iban a ignorarlo. Pero bueno, y también, también ha habido un montón de cosas de que Japón, por ejemplo, también ha ordenado ya como que investiguen la secta, y creo que esto además es de 2020 o más cercano, por muchos motivos, pero quieren quitarle básicamente el título de religión, porque también Por favor. es lo que decía, que no tienen que pagar ciertos impuestos. Claro. Y claro, no solo ha dicho que quieren investigar, sino que en diciembre creo que fue en diciembre del año pasado, de hecho, ya iban a ponerle límites si no ponían, no hablaban ni tal. Y también estaban investigando como un montón de gente que se unió a esa secta y adoptó. Y hay como casi 800 adopciones oficiales de... Madre mía, qué miedo. Y eso sí está confirmado. Eso seguro que hacen tráfico con personas. Sí, también. totalmente. Es que sí, Como el de sí. la cienciología, en plan, es que los bebés Sí, Sí, eso sí. son los que más corren peligro porque es que les interesa tanto tener una persona que se haya criado ya Claro, con esa porque así mentalidad. menos trabajo Porque ya de tiene investigación. esa visión. Claro. Y claro, hubo por ejemplo otra de su hijo, otro, pues le dijo a una chica, pues es que mi hijo tiene que casarse con alguien, no sé qué, y casó a una chavala de la secta. Y básicamente dijo, bueno, la señora esta tuvo que acabar huyendo con su hijo, y el señor este, pues básicamente está bastante confirmado, no está confirmado del todo, pero está bastante confirmado que se gastaba todo el dinero en cocaína. Vaya, no puede tener unos hobbies. Y además, no se sabe cómo murió, se sabe que se está clasificado como suicidio, pero no se sabe cómo murió el hijo realmente. Ay, por Dios. Madre mía, qué turbio todo. Sí, y bueno, por ejemplo, este tío se separó de su mujer, por ejemplo, y se casó con una señora 20 años más joven que él. Vaya, ¿qué eres? Leonardo DiCaprio, pregunto. Se me ocurre Leonardo DiCaprio. Y bueno, Y hay... un, ¿cómo se llama? Rento Vive. Socorro. Pero es que hay una barbaridad de detalles, pero una barbaridad. No sé, ya. Sí, como todas las sectas, ¿no? Que te dicen, métete para conocer los secretos, en plan, no me hace falta El meterme. secreto, Pero- necrofilia. No me hace falta meterme en tu secta para conocer tu secreto porque me meto en Google y me salen todas. Total. O sea, Pero es que además es que estos han sido como muy poco discretos. Se les ha acusado muchísimo. Si en Europa se les tiene considerado de secta destructiva desde ya 1992. Ya ves.
O sea, no han tenido mucho cuidado que digamos. Y mira, por ejemplo, para lo de las bodas masivas, si querías que te casase, además tenías que conseguir que 3 personas se sacrificasen para que tú pudieses casarte. Como que se sacrificasen. Que se sacrificasen. En el sentido literal de la palabra. ¿Pero qué? O sea, ¿qué? No puedo Juraría más. que leí eso. No puedo más. Madre de Voy a Dios. dejar la cámara y me lo voy a meter por el culo. Porque no puedo más. En plan, no puedo más. Con la secta, con los líderes sectarios y con los NFB y con los muertos en vinagre. O sea, que a esta altura me estoy pensando que el cristianismo está bueno, o sea. Es que yo estoy pensando ya en el Panu, que se el que sacrifica para que se case la Mira, yo gente. estaba diciendo antes que yo quiero, ¿sabes? Si lo sabéis, por favor, decídmelo, porque yo quiero hacer un amigurumi de Senú. Si sabéis una descripción física de Senú, Espérate que lo decidme, busca. por favor. ¿Cómo se escribe? ¿Zenú o Zanú? Zenú. Sí. Con Z. Por favor, porque yo lo hago de mascota hago encargo. El Zenú está Es en que la con noche. él y tú a Chenu. ¿A Chenu? El Chenu. Claro. Chenoa. Cuando tú vas a Sale ver. chándal. Ay, por Dios. Zenú. Zenú era, no sé cómo es, la verdad. No tiene forma. Claro, porque es no binario. Ay, con esa Kirby. Mira, espera que me encuentro. Ay, por Dios. Ay, pero qué feo. Es que, madre mía. El alien que hice. Ah, ese es Ron Cooper, es el de la cienciología, el líder. Socorro. Mira, de verdad. Mira, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque Se nos está yendo ya la cabeza. se nos está yendo la olla. Ya no podemos más, es que, mira, de verdad, miraba el documental y es que solamente poner Secta Moon o el nombre del tío este o cualquier cosa relacionada con la secta o iglesia de la unificación, porque de verdad hay unas cosas, pero no tiene página web oficial. No le hace falta. Yo sí conocía mundial. A mí no me hace falta. Ah, Pero, bueno, tengo no. que contar una cosa más, contar una cosa más. Ay, espera. Todo en el caso de Watergate, participo también ahí. Ok, sí, yo para eso sí. Pero bueno, es como una cosa que se destapó tipo, creo que como algo de fondos que no estaban declarados, no sé, no me acuerdo. Bueno, era de ese demasiado tipo. imperfecto, como todo, ¿verdad? Como todo. Cosas políticas, pero el caso de Watergate fue muy famoso y estuvo protegiendo, pero de manera muy visible, muy visible, al presidente Nixon. Ay, por Dios. Vaya. Y Las también- sectas Delight, únete para descubrir los secretos. Los secretos, evasión de impuestos. Y mandaron como a todas las personas que estaban apoyando a Nixon, básicamente, que estaban como Nixon no debe hacer eso, todo no sé qué, no sé cuánto, todas las peñas que había ahí, probablemente eran Munes, que era como lo llaman. Sí, parece un fandom de K-pop. No, pero que los fandom de K-pop protegen de Vox, ¿vale? Pero, y también hay bastantes sospechas, y por eso Japón se ha metido en esto, porque hay bastantes sospechas de que han estado metidos en el asesinato de un ex primer ministro. De Pues un sitio. seguramente, si las sectas se cargan, vamos, se cargan un montón de gente. Sí, sí, Sharon Tate. Sharon Tate a Gris, la charla teta. total. Y hasta que es que quería contar eso porque es que me parecía como que... Bueno, yo creo que entre Chanú, el muñeco señor coreano que le gustaba el fútbol, y los davidianos muñecotes en el de este, yo creo que tenemos un episodio bien Sí, yo creo que la gente se ha muerto ya de verdad. Yo creo que la gente ya. De aquí van a salir más reels. Yo creo que la gente ya entiende lo que son las setas. Sí, yo creo que ya sí, ¿no? No lo hemos tomado con humor, pero las setas son muy serias. Exactamente. Nos reímos por no llorar. Eso. Nos reímos porque es un tema muy serio y también tampoco queremos aburrir a la gente aquí un soft story, coño. No. Podemos También hacer otro tenemos que reconocer que tú aprendes de la cienciología y vamos, es que Te ríes un rato. o de sea, la verdad es que para tomárselo en serio no es. Ya. Lo siento, pero es verdad. Si es cienciólogo, pues come bien. A mí que me cuesta, pero no es un problema. Es que en plan, le puedes decir. Ve a terapia, o sea, literalmente ve a terapia. Le Toca mandaba hierba. un gif de mi amigurumi de Chenú. De Charu, la Charu. Le vamos cambiando el nombre. Chero. Charo. Bueno, ya está. Ya se acabó. Ya se Que nos acabó. vamos ya. Descansad. Avisadnos si os ha gustado el tema que hagamos otro capítulo de sectas, que hay muchas. Y no se Hay metáis muchísimas en sectas. secta. Eso. Los metes en esta, no hace Que falta. esto es- Entrar en Google y buscar la información que Exacto. sale seguro. Hala. Y ya está, mis niñas, seguidnos en redes, en Spotify, YouTube, no sé qué.
Está toda la descripción. Toda la descripción. Exacto. Y os ponemos en la descripción también información sobre las sectas de las que hemos hablado. Y os podremos, pues yo que sé, le buscamos un número de Swiss Prevention o algo así para que la gente sepa, en plan, Sí. ayuda contra recursos, contra el de esto. Total. Si sabemos que no lo sé. Pero bueno. Ya. Para otro capítulo de Defense Glam.